Buenas tardes para todos. Mi nombre es Carlos Mallorca, soy secretario general del CEDEP. En nombre del CEDEP queremos en primer lugar darles la bienvenida a este webinar en el cual vamos a tratar sobre el análisis de la interrupción de la prescripción del contrato de seguro a la luz del artículo 94 del Código General del Proceso. Para hoy tenemos un panel de lujo, además personas que he conocido a lo largo de mi vida profesional y a quienes admiro y respeto y que tienen una experiencia muy grande en lo que es el tema de derecho de seguros. Entonces, hoy contamos con el privilegio de tener a la doctora Ana Catalina Restrepo, que es socia en DAC Beechcroft. Y tenemos también, pues ella, como muchas personas también me decían, no, es que aquí siempre habla gente de Bogotá, pues ella en este caso podría representar a la ciudad de Medellín, como se darán cuenta por el acento. Y tenemos también al doctor Alan del Río, que en este caso viene desde la ciudad de Cali. Esa es una de las ventajas de estos webinars, que no tenemos que coger un avión ni tomar un taxi para llegar y podernos ver, que eso hablábamos antes en la reunión preparatoria del mismo. Entonces tenemos al doctor Alan del Río, que es director del Río Vázquez, una oficina de la ciudad de Cali. Y también tenemos al doctor Sebastián Marín, que es abogado senior del área de litigios de seguros del Estado, quien también nos acompaña. Quiero agradecer aceptar nuestra invitación, y como para acabar de cerrar este panel tan importante y tan interesante, tenemos como moderador al doctor Joseph McLean, que es el director del capítulo de seguros del CEDEP. Entonces ya quiero pues recordarles que pues están las redes sociales del CEDEP a lo largo del webinar. De pronto se van a publicitar, y pues queremos invitar a todas las personas que quieran participar en el CEDEP para que se inscriban. Entonces, tiene ya la palabra nuestro moderador, el doctor Joseph, y muchas gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación. Gracias, doctor Carlos. Bueno, a todos buenas tardes. Bienvenidos y muchas gracias por sacar un tiempo para hablar un rato del derecho de seguros y específicamente en lo que concierne al artículo 94 del Código General del Proceso. En este webinar nos vamos a centrar en ese último párrafo del artículo 94 del Código General del Proceso, que es un tema realmente que genera controversia y más a la luz del contrato de seguro y la póliza de seguro. En el artículo se establece que solo el requerimiento escrito que haga el acreedor o el deudor interrumpirá la prescripción del contrato de seguros. Por lo tanto, pues sabiendo que este artículo entró en vigencia el 1 de octubre de 2012, hasta ahora vemos que está teniendo o está tomando importancia, ya sea en un eventual proceso judicial o en una eventual reclamación ante la aseguradora. Por eso tenemos al doctor Sebastián, a la doctora Ana Catalina y al doctor Alan, que nos van a explicar un poco sobre la interpretación de este último párrafo del artículo 94 y también que nos van a hablar de cuál es su postura respecto a este artículo conforme al Código de Comercio y conforme al contrato de seguro. Entonces, en este momento, le cedo la palabra al doctor Sebastián, quien nos va a dar su presentación. Bien, buenas tardes a todos. De antemano, muchas gracias al Centro de Estudios de Derecho Procesal, al auditorio y especialmente a mis compañeros panelistas, a la doctora Ana Catalina Restrepo, al doctor Alan del Río y al doctor Joseph. Retomo las palabras del doctor Carlos Mallorca. Pues es un evento, pues aparte interesante, que en estos tiempos de pandemia pues resulta mucho más práctico. No solamente los panelistas somos de diferentes ciudades, sino yo creo que en el auditorio deben personas inclusive tal vez fuera del país. Entonces eso hace mucho más enriquecedor el debate, y más con un tema tan controversial como el que vamos a debatir a lo largo de este conversatorio. Bueno, lo primero sea, tal y como lo ha descrito Joseph,
que la interrupción de la prescripción a la luz del artículo 94 del Código General del Proceso, pues no ha sido un tema pacífico, pero cuando lo vayamos a relacionar y como lo vamos a hacer con el contrato de seguro, pues resulta ser aún menos pacífico. ¿Mm? Entonces, a pesar de ya hace casi 8 años de la vigencia del Código General del Proceso, pues de lo que se puede consultar, solamente hasta hace relativamente muy poco, se han presentado las primeras controversias en torno al último inciso del artículo 94. En ese sentido, me corresponderá exponer al auditorio y con el fin de abrebocas a la interesante discusión que se va a surtir, exponer los siguientes puntos que básicamente son 4. El primero, los antecedentes y justificaciones del artículo 94, especialmente de su último inciso. El segundo, las posiciones a favor y en contra, desde una postura de la jurisprudencia, desde una postura de la doctrina e inclusive desde el derecho comparado. Un tercer punto derivado de los puntos o los temas de controversia, mejor, cuáles van a ser los temas de controversia, cuáles han sido digamos, las posturas en contra y bajo qué criterios se justifican, y finalmente unas pequeñas conclusiones. El primer antecedente, bueno, el primer antecedente que además fue pensado también en la comisión redactora del Código General del Proceso y que por lo tanto también relaciona, digamos, aquello que se pensó al interior de esta comisión, tiene su origen en el derecho laboral. Entonces lo primero que quiero señalar al auditorio es que por ahí se ha escuchado en pasillos que el último inciso del Código General del Proceso pues es una figura muy novedosa y de ahí que sea muy exótica también. Pero lo cierto es que desde el derecho laboral, desde el Código Sustantivo del Trabajo y replicado en el Código de Procedimiento Laboral, ya se contemplaba una figura que, por no decir, es casi igual a la que hoy nos concierne. En ese sentido, permítase señalar, o más bien, voy a leer textual lo que dice el artículo 489 del Código Sustantivo del Trabajo. Dice lo siguiente, artículo 489, interrupción de la prescripción. El simple reclamo escrito del trabajador recibido por el empleador acerca de un derecho debidamente determinado interrumpe la prescripción por una sola vez, lo cual principia a contarse de nuevo a partir del reclamo y por un lapso igual al señalado para la prescripción correspondiente. Y por su parte, el artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral, en su artículo 151, prescripción, las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en 3 años, que se contarán desde la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del trabajador recibido por el empleador sobre un derecho o prestación debidamente determinado interrumpirá la prescripción, pero por un lapso igual. ¿Mm? Nótese que especialmente el artículo 489, y si lo dejamos con el último inciso del artículo 94, es prácticamente lo mismo. ¿Mm? Y se destaca, por ejemplo, del artículo 489, que es un simple requerimiento. Al igual que el último inciso del artículo 94, pues no exige mayores solemnidades, salvo que sea por escrito. Así las cosas, entre las razones que mantuvieron, por ejemplo, incólume la constitucionalidad del artículo 484, estuvieron, entre otras razones, primero, creería yo, una manifestación del principio pro operario en aras de garantizar la efectividad de los derechos de los trabajadores, y segundo, el establecimiento de mecanismos aptos para la solución pacífica de los conflictos, en este caso, de empleadores y trabajadores. Por otro lado, la Comisión Redactora del Código General del Proceso también consideró que a través del último párrafo del artículo 94 se evitaría la congestión innecesaria de la Administración de Justicia, en el sentido de que se habían venido presentando continuas demandas, pero con el exclusivo argumento de interrumpir la prescripción, lo cual, pues, digamos, ante la multiplicidad de requerimientos del acreedor y del deudor, y teniendo en cuenta que la situación del deudor de pronto no podía mejorar,
pues hacía necesario presentar la demanda en aras de hacer efectivo el derecho y que no prescribiera. Entonces, básicamente, se presentaban situaciones en las que la presentación de la demanda solamente tenía como argumento la interrupción de la prescripción. Por lo tanto, pues eso también fue, digamos, uno de los argumentos tenidos en cuenta por la Comisión Redactora del Código General del Proceso, es decir, evitar injustificadamente la congestión de la Administración de Justicia, porque se permitía entonces el requerimiento escrito para que interrumpiese por una sola vez. Un tercer antecedente y justificación. Este es un tercer antecedente y justificación que, en mi opinión, digamos, lo podríamos catalogar que el último inciso del artículo 94 del CGP evitaría situaciones de injusticia. ¿Sí? Así lo denominé y quisiera explicarlo a través de un ejemplo. ¿Sí? Piénsese un proceso de responsabilidad civil extracontractual cuyo hecho que dio origen a la acción sucedió en el año 2005, por ejemplo, y cuya acción entonces prescribiría 10 años después, en el año 2015. Se cita audiencia de conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad en el año 2007, pero se ejerce la demanda hasta el año 2011. De vincularse, por ejemplo, al proceso, la aseguradora, en el marco de una póliza de responsabilidad civil extracontractual, de entrada se evidenciaría que desde la reclamación extrajudicial, que fue en el año 2007, hasta la vinculación a la aseguradora en el año 2011, fuese a través del llamamiento en garantía o, por ejemplo, a través de la acción directa contra la aseguradora, las acciones derivadas del contrato de seguro estarían a todas luces prescritas, ¿cierto? Por haber transcurrido no solamente los 2 años de la acción ordinaria, sino también la extraordinaria de 5 años. Lo que quiero detallar con este ejemplo es que el ordenamiento jurídico me permite que ante un caso similar yo pueda demandar en el transcurso de 10 años desde que se origina el hecho, ¿cierto? Me da 10 años. Es decir que, pues, sin perjuicio de que algunos consideremos que de pronto no fue lo suficientemente diligente el abogado en que una vez sucedido el hecho, de una vez yo ejerza la demanda, lo cierto es que el ordenamiento jurídico perfectamente me permite que en el lapso de 10 años yo pueda ejercer la demanda o en el año 1, o en el 2, o en el 7, ¿cierto? Pero inevitablemente su ejercicio después del año 5º, aunque posible, resultaría inane si lo que quiero es vincular, por ejemplo, a una compañía de seguros que aseguró el riesgo que dio origen a la acción. Tal situación la pongo de presente porque podría evitarse precisamente con el último inciso del artículo 94, por el requerimiento al permitir la reanudación del término antes del vencimiento de la acción. Este es un ejemplo, entre otros, que vamos a poder evidenciar en las fuentes bibliográficas que traemos en este conversatorio y que explicaremos a continuación. Entonces, de este primer punto podemos concluir lo siguiente. Primero, el requerimiento del artículo 94 del Código General del Proceso no es una figura nueva, puesto que ya estaba contemplada en el derecho laboral. Segundo, el requerimiento, o en el requerimiento mejor, derivado del derecho laboral, aunque sería posible que el trabajador, por ejemplo, todavía no tuviera el derecho sobre sus derechos, sobre sus acreencias, perfectamente pudiera entonces requerir al empleador y de esa forma interrumpir la prescripción. Lo que quiero decir con esto es que aquí todavía no estamos visualizando en estricto sentido las calidades de acreedor y deudor, porque en el Código Sustantivo del Trabajo se permite. Y tercero, que dado que fue el derecho laboral el antecedente casi directo de la disposición del Código General del Proceso, podrían compartirse también entonces sus mismas finalidades. Primero, la efectividad de los derechos. Segundo, el establecimiento de mecanismos aptos para la solución pacífica de conflictos entre acreedores y deudores. Y tercero, evitar el congestionamiento innecesario de la administración de justicia por la presentación de demandas para evitar la prescripción. Eso en cuanto a un primer punto. Pasemos a un segundo punto. Las posiciones a favor y en contra desde la jurisprudencia, desde la doctrina y desde el derecho comparado.
Y me voy a limitar en este segundo punto prácticamente a leer lo que han considerado diferentes magistrados, especialmente del Tribunal Superior de Bogotá. Comencemos con la primera sentencia. Tenemos una sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, sentencia de apelación del 24 de noviembre del 2017. Esta sentencia es importante y para el auditorio realmente invito a que, por ejemplo, se tomen nota de estas fuentes bibliográficas porque a veces en la consulta uno no encuentra muchas fuentes, pero son demasiado importantes, por ejemplo, a la hora de establecer una posición en cuanto al artículo 94. Esta primera sentencia, por ejemplo, es importante por la multiplicidad de requerimientos y por las características del acreedor del contrato de seguro. Antes de pasar a las consideraciones que tuvo el tribunal, es importante resaltar pues un breve contexto. Resulta que en este caso, el 12 de junio del 2012, el asegurado presentó una reclamación formal a la aseguradora de la indemnización por el siniestro ocurrido. La aseguradora, un mes después, el 12 de julio del 2012, objetó la reclamación. Posteriormente, el 26 de junio del 2013, el asegurado presentó un nuevo requerimiento, una nueva comunicación, y la tituló requerimiento de pago, en el que manifestó que requería formalmente a la aseguradora para que realizara el pago correspondiente a la primera comunicación que hacía referencia a la reclamación. Ese es el contexto, es decir, hubo dos comunicaciones, uno, la reclamación formal, y otro, un requerimiento titulado págueme, en pocas palabras. Consideraciones del tribunal. En cuanto a las características del acreedor en el seguro de cumplimiento, porque esta sentencia se desarrolla en el marco de un seguro de cumplimiento, específicamente por el amparo de anticipo. Abro comillas, consideró el tribunal. En tal modalidad contractual, el asegurado no puede ser otro que el acreedor de la obligación, pues únicamente en él radica un interés asegurable de contenido económico. En cuanto a la prescripción, abro comillas, revisadas las normas atinentes al contrato de seguro, encontramos que las mismas no prevén causales de interrupción del término prescriptivo mencionado, como sería el aviso de ocurrencia del siniestro o la presentación de la reclamación respectiva, razón por la cual debe acudirse a las disposiciones del Código Civil. El Código Civil, en su artículo 2539, dispone que la prescripción puede interrumpirse natural o civilmente. Eso lo sabemos. Al respecto, debe tenerse en cuenta que con la entrada en vigencia del Código General del Proceso se introdujo en el artículo 94 una nueva forma de interrupción civil. Agregó, del examen de las pruebas arrimadas al plenario se concluye que no se configura la prescripción declarada en primera instancia por cuanto ocurrió una causal de interrupción. Y concluyó diciendo que efectivamente el requerimiento presentado por la demandante el 26 de junio del 2013, paréntesis, el segundo, tuvo la entidad de interrumpir el término de prescripción respectivo, pues fue presentado por escrito directamente por parte del deudor al acreedor, lo cual hizo que el término volviera a contarse. En definitiva, esta sentencia consideró lo siguiente. Primero, que el acreedor de la obligación es efectivamente el asegurado al radicar en su cabeza el interés asegurable. Segundo, el requerimiento sí interrumpía la prescripción. Y tercero, el requerimiento idóneo no fue la reclamación, curiosamente, sino una comunicación a través de la cual requería el pago del seguro. Eso en cuanto a la primera sentencia. Pasemos a la segunda sentencia. Tribunal Superior de Bogotá, sentencia de apelación del 21 de junio del 2018, que es importante porque inició en la delegatura para asuntos jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera. Esta sentencia del tribunal es importante por eso. Comenzó en la delegatura de la Superfinanciera y por lo tanto vamos a ver qué pensó la Superfinanciera al respecto. Contexto muy breve. A través de la acción de protección de consumidor, el demandante pretendió el pago de una póliza de vida en su condición de beneficiario por el amparo de incapacidad total o permanente. Consideraciones de la delegatura. Abro comillas. Lo primero que se ha de resaltar es que el artículo 94 del CGP
establece que se interrumpe la prescripción mediante el requerimiento escrito realizado al deudor directamente por el acreedor. Punto y coma. De esta forma, atendiendo que lo que se persigue es el reconocimiento del valor asegurado de un seguro de vida por una obligación condicional que tiene la aseguradora para la realización del riesgo asegurado, no existe debate respecto de la condición que esta última pudiera tener como deudora de la presente acción. También consideró que aunque no es pacífica la posición de la doctrina y la jurisprudencia sobre el requerimiento al que hace referencia el artículo 94, requiere que sea el requerimiento cualquier comunicación o se requiere que efectivamente sea la solicitud de indemnización en este caso, se observa que con anterioridad a las comunicaciones que reposan a folios tales, el actor no radicó y que por las mentadas comunicaciones procedió al estudio de la reclamación, al punto en que se pronunció sobre las mismas al proferir una objeción. Y Liberty sí hizo un estudio de la Junta Médico Laboral, lo que permite a esta delegatura concluir que con el citado requerimiento se dio cumplimiento a las condiciones que exige el artículo 94 del CGP para que se configure un escenario de interrupción de la prescripción. Consideraciones del tribunal. Comillas. Este tribunal es del criterio que la interposición del pliego por parte del accionante ante el acaecimiento del siniestro ante Finandina S.A. no es un hecho que pueda vérsele como inidóneo para los efectos interruptivos de la prescripción en el sublite, en razón a que el referido pedimento fue el que ciertamente resolvió Liberty Seguros, quien lo recepcionó por los trámites adelantados por aquella. En definitiva, esta sentencia es importante porque, primero, porque la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera considera, o más bien comparte, que el requerimiento sí interrumpe. Y segundo, al haberse dado el trámite de la comunicación al interior de la aseguradora como una reclamación e inclusive posteriormente objetada, es un indicio claramente, ser este requerimiento idóneo para interrumpir. Esta sentencia es importante por esas dos razones. Tercera sentencia. Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, sentencia de apelación del 31 de julio del 2018. Importante porque considera que el tiempo que dure la aseguradora en contestar la reclamación no puede ser imputable a la prescripción. Consideraciones del tribunal, muy rápidamente. La prescripción quedó interrumpida en uno y otro caso desde el preciso instante en el que el asegurado le solicitó el pago de la indemnización a la aseguradora. Habida cuenta que ese requerimiento, muy al margen de si era o no fundado, que es precisamente lo que se discute en el proceso, tuvo el efecto de enervar el término extintivo que venía corriendo porque así lo establece el Código General del Proceso. En cuanto al tiempo que tarda la aseguradora para contestar la reclamación, consideró el tribunal lo siguiente, comillas, el tiempo que se tomó la aseguradora para pronunciarse sobre la mencionada solicitud de indemnización, para lo cual la ley comercial le concede un plazo de un mes, no podría correr contra el asegurado, pues no sería equitativo que en el ejercicio de un derecho le irrogara al mismo tiempo consecuencias adversas. Siguiente sentencia. Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, sentencia de apelación del 3 de abril del 2019, y esta es la última sentencia en cuanto a justicia ordinaria se refiere. Es importante porque resalta que el requerimiento es aquella reclamación del artículo 1077. Quiero que, digamos, vayamos haciendo un mapa mental en el sentido que mientras en una posición se dice que no es necesariamente la reclamación, sino puede ser una comunicación, pero resulta que la aseguradora le dio el trámite interno como reclamación, ese es el documento idóneo para interrumpir. Pero, por ejemplo, en esta sentencia que vamos a ver, y como lo vamos a reafirmar a través de un laudo arbitral, es solamente la reclamación la que podría o la que tendría la suficiente entidad para interrumpir. Entonces, los invito a que vayamos haciendo ese mapa mental. Esta sentencia consideró que solamente la reclamación a la luz del artículo 1077 era la que tenía la suficiente entidad para interrumpir. Consideró el tribunal, comillas, dicha reclamación tiene la virtud de interrumpir civilmente la prescripción, toda vez que la norma en comento determina para esos efectos que se requieren de dos exigencias. Uno, que se trate de un requerimiento por escrito del acreedor al deudor de forma directa, y segundo, que este solo podrá hacerse por una vez para que pueda considerarse como interrupción lo que ocurrió en este asunto. Ahora bien,
decisiones de laudos arbitrales. Tenemos un laudo arbitral del Instituto de Seguros Sociales contra la previsora Sociedad Anónima Compañía de Seguros de octubre 8 del 2015. Este laudo es importante porque, al igual que la última sentencia, consideró que solamente la reclamación a la luz del artículo 1077 tenía la entidad para interrumpir. Consideraciones, abro comillas. Así, por ejemplo, el aviso del siniestro se trata de una obligación a cargo del asegurador. Otra vez, discúlpenme. Así, por ejemplo, el aviso de siniestro, cuando se trata de una obligación a cargo de la aseguradora, no conlleva las características de requerimiento para el pago, pero sin duda sí lo tiene la presentación de la reclamación de que trata el artículo 1077 del Código de Comercio. En otras palabras, para que se satisfagan las exigencias de la norma procesal, es preciso que ese requerimiento sea formulado por escrito por el acreedor respecto de su deudor, lo que significa, frente al contrato de seguro, que esto ocurriría cuando el asegurado beneficiario formule la reclamación a la aseguradora que cumpla con las exigencias del artículo 1077 del Estatuto Mercantil. Es decir, donde se acredite la materialización del siniestro y su cuantía, y para eludir interpretaciones dispares, sería deseable que manifestara expresamente que pretende interrumpir el decurso prescriptivo en los términos del artículo 94 del Código General del Proceso. Siguiente laudo arbitral. Caja de Compensación Familiar, CAFAM, contra Mafre Colombia Vida Seguros S.A. de septiembre 14 del año 2018. Este laudo también intenta responder a la pregunta: ¿cuál es el requerimiento que interrumpe ante la multiplicidad, pues, de los requerimientos? Y consideró el tribunal que se traduce en el mencionado requerimiento, además de constar por escrito y ser un requerimiento de pago, debe invocar expresamente su intención de interrumpir el término de prescripción o hacer referencia al artículo 94 del Código General del Proceso, a efectos de que se materialice ese derecho subjetivo del acreedor de interrumpir por una única vez la prescripción. ¿Cierto? Entonces tenemos, por un lado, un laudo arbitral que dice que es el artículo 1077, pero que sería ideal que en el requerimiento se manifestara la intención de interrumpir, y tenemos otro laudo arbitral en el que, pues, más o menos se pronuncian los mismos términos, invitando a la parte a que se pronuncie expresamente en su intención de interrumpir. Ahora veamos qué considera la Superintendencia Financiera de Colombia. A través de un concepto del 20 de octubre del 2014, se expresó lo siguiente: tendríamos esta modalidad de general de interrupción de la prescripción introducida por el Código General del Proceso, que también resulta aplicable a las acciones derivadas del contrato de seguro en aquellos casos en los cuales se consoliden las condiciones de acreedor y deudor de las partes intervinientes en el negocio asegurador, en los términos previstos por la norma procesal. Y sobre la interrupción natural de la obligación, me pareció una postura bastante interesante, puesto que si la aseguradora, en el trámite interno que le da una reclamación, dice como: sí, en efecto yo amparo ese riesgo, pero por favor cúmplame con los requisitos del artículo 1077, pareciera entenderse que la aseguradora está asumiendo una obligación tácitamente, y por lo tanto se está interrumpiendo naturalmente la prescripción. Sobre el particular, por ejemplo, la superintendencia dijo: en este orden de ideas, habiendo reconocido el asegurador su obligación de asumir el pago de la indemnización de acuerdo a las coberturas otorgadas por el SOAT, se produciría la interrupción natural del término de la prescripción ordinaria, y en tal virtud, conforme lo señala el citado Código Civil en el inciso tercero del artículo 2536, comenzará a contarse nuevamente el respectivo término a partir de la fecha en que se produjo dicho reconocimiento. Bueno, veamos ahora qué sucede en el derecho comparado. En el derecho comparado tenemos un caso de la Corte de New Jersey, un caso de Mr. Peloso, así se llama el señor, contra Hartford Fire Insurance Company de 1970. Es importante este caso a la luz del derecho comparado porque, digamos que desarrolló una teoría que se ha visto en algunas de las sentencias, e inclusive
en estas que hemos venido citando a lo largo del conversatorio, por la denominada equitable tolling, que también se ha introducido, por lo tanto, en el derecho colombiano. ¿Cuáles son los hechos del caso? Básicamente, un siniestro derivado de un incendio y cuya póliza contemplaba un término de 12 meses para ejercer la reclamación. Resulta que en ires y venires, mientras se analizaba el caso, mientras se estudiaba el caso, sucedieron 18 meses y no se había ejercido aún la reclamación. Y por lo tanto, pues el señor, ya se me olvidó el nombre, Mr. Peloso, pues demandó a la aseguradora porque se le pasó el término para hacer la reclamación. Eran 12 y la ejerció al mes 18 y ya había entonces sucedido el tiempo. La Corte de New Jersey consideró lo siguiente: la resolución justa de la incongruencia legal es permitir que el periodo de prescripción se cuente a partir de la fecha del siniestro, pero que se suspenda desde el momento en que el asegurado notifica hasta que se declina formalmente la responsabilidad. Eso se dijo a la luz del derecho comparado. Finalmente, ¿qué tenemos en la doctrina? Y yo creo que esto también va a ser un punto muy controversial cuando le lance la pelota al doctor Alan y a la doctora Ana Catalina, porque pues precisamente la doctrina es donde se han visto bastantes disparidades en esas posiciones del último inciso del CGP, del artículo 94. Por ejemplo, el doctor Hernán Fabio López considera lo siguiente: al comentar sobre la interrupción de la prescripción por el requerimiento a que se refiere el artículo 94 del CGP, señala que la norma amplió a toda clase de prescripción extintiva los efectos de la reclamación, que antes estaba solamente permitida para las prescripciones de corto plazo, las que estipula el Código Civil, y advierte que el aviso de siniestro, cuando se trata de una obligación a cargo de la aseguradora, no conlleva las características de requerimiento para el pago. El aviso del siniestro no conlleva las características del requerimiento para el pago, pero sin duda sí lo tiene la presentación de la reclamación que trata el artículo 1077. El profesor Carlos Ignacio Jaramillo, por otra parte, considera que el requerimiento a que se refiere el CGP con efectos de interrupción de la prescripción puede materializarse en la reclamación a que se refiere el artículo 1077 del Código de Comercio o en otro documento, a condición de que dicho requerimiento sea expresivo o revelador del idóneo cumplimiento del silencio que el acreedor, en últimas, en lo sustancial, es que debe tener en cuenta más allá de las fórmulas sacramentales. Finalmente, el doctor Marco Antonio Álvarez, pues que también fue como precursor de la teoría del interior del Tribunal Superior de Bogotá, consideró que si la interrupción civil de la prescripción es un acto del acreedor, demanda o requerimiento privado, es él a quien decide en qué momento hace uso del derecho sustancial que le concedió el artículo 94 del CGP. Y también agrega que es quien define cuál es esa única vez, es decir, el acreedor, razón por la que debe hacer explícito que con un determinado requerimiento hace uso y a nuestro juicio es el verdadero derecho sustantivo que interrumpe. Bueno, el siguiente punto, puntos o temas de controversia. El primero es aquel que relaciona la condición de acreedor y deudor. ¿Acaso la aseguradora es deudora? Se ha pensado que la aseguradora no es deudora hasta tanto no se declare tal calidad. En lo personal, pues no es de recibo esta postura por dos razones. Primera, en mi consideración llevaría, digamos, a un absurdo pensar que no solamente en el contrato de seguro, sino en general, las relaciones del tráfico contractual en general, hasta tanto una persona no sea deudor de su acreedor cuando le sea declarada tal condición. Es decir, ¿cómo decirlo? Solamente en el proceso ejecutivo es cuando tenemos acreditada la calidad de acreedor y deudor, ¿cierto? Pero inclusive en el mismo proceso ejecutivo puede suceder que cuando se presentan excepciones como pago, compensación, transacción, que son taxativas según el Código General del Proceso, pues se desvirtúa esa calidad de acreedor y deudor. Entonces a lo que quiero llegar es que pensar que la aseguradora no es deudora
en caso de que el asegurado presentase la reclamación, pues eso tampoco aplicaría entonces a la multiplicidad de tráfico contractual que tenemos en muchos casos, inclusive en el proceso ejecutivo cuando ya tenemos certeza de quién es acreedor y deudor. Además, echaría por la borda múltiples acuerdos conciliatorios, por ejemplo, en los que se detallan las calidades de acreedor y deudor e inclusive los mismos medios autocompositivos de resolución de conflictos. En mi parecer, la condición de acreedor y deudor no responde tanto a la pregunta de cuándo se me va a declarar esa condición, cuándo se me va a poner a mí en cabeza que soy deudor de mi respectivo acreedor, sino la legitimación para ejercer un derecho. Yo creo que la calidad de acreedor y deudor responde más que todo a la facultad o legitimación de hacer valer un derecho y ante quién lo puedo hacer valer, independientemente si con posterioridad se demuestra que no era viable, pero pues eso ya será otro tema. De tal suerte que, como lo pudimos explicar, por ejemplo, a través de las sentencias que citamos, pues yo creería que es pacífico el tema en cuanto a que la aseguradora es deudora de su respectivo asegurado cuando se presente el siniestro, ¿cierto? En ese orden de ideas, en mi opinión, el debate en torno a este punto acerca de las calidades de acreedor y deudor es más terminológica que jurídica, porque bien pudo haberse, por ejemplo, redactado el último inciso del artículo 94 en similitud con el artículo, por ejemplo, 64 del Código General del Proceso, es decir, quien afirme ser deudor de una obligación, y eso nos evitaría muchos problemas, ¿cierto? Pero en todo caso, en mi parecer, no se podría llevar, digamos, a una interpretación tan exegética o una lectura tan, digamos, estricta de la norma, en tanto se desconocería el efecto útil del último inciso del artículo 94 y en cuanto nos llevaría a escenarios absurdos en los que, a pesar de tenerse certeza de las calidades de deudor y acreedor, no se cumpliría tampoco el fin de la norma. Segundo punto de controversia, la especialidad de la norma. Se ha pensado también que el artículo 1081, relativo a la prescripción del contrato de seguro, es una norma especial que excluye la aplicación del artículo 94 del Código General del Proceso. Sin ahondar en detalles, es claro que las dos normas no regulan lo mismo. Las dos normas no regulan lo mismo. Mientras que uno se detallan los términos de prescripción, en la otra se detallan la forma de interrumpir la prescripción. Así las cosas, creería que no hay ninguna antinomia y ninguna solución a la luz del criterio de especialidad, puesto que, contrario a la hipótesis, las dos normas resultan ser complementarias. Tercer punto de debate. ¿Tiene alguna formalidad el requerimiento? Bueno, a la luz de las sentencias que hemos visto, pareciera que el artículo 94 del Código General del Proceso no establece ninguna solemnidad aparte del escrito, ¿cierto? Y en el contrato de seguro, ¿qué pasa? Bueno, yo creo que en el contrato de seguro la situación varía, porque nótese que las comunicaciones que puedan surgir entre asegurado y aseguradora son de dos tipos, por lo general: un aviso del siniestro o una reclamación. En ese sentido, comparto la posición, por ejemplo, del doctor Hernán Fabio, cuando dice que el aviso del siniestro no tiene la entidad suficiente para requerir el pago, porque el aviso del siniestro, como su nombre lo indica, pues es informar: sucedió el siniestro, más no págueme, ¿cierto? Mientras que la reclamación, y en mi opinión no necesariamente a la luz de los requisitos del artículo 1077, pues sí tiene la entidad suficiente para requerir el pago. Es decir, yo creo que basta con que el asegurado reclame a la aseguradora y ya será otro tema que la aseguradora considere que no se han cumplido los requisitos del artículo 1077. Pero en todo caso, tácitamente, o más bien intrínsecamente en el documento, se está expresando la voluntad de requerir al pago y eso, por lo tanto, tendría la entidad suficiente para interrumpir la prescripción. Dejo tres temas en el aire. Uno, por ejemplo, cuando hay multiplicidad de siniestros, de requerimientos, ¿cuál podría ser el válido? Otro, por ejemplo, cuando se presentan situaciones en donde hay múltiples deudores, ¿cierto? Varias aseguradoras involucradas. Y acerca de quién tiene la calidad para poder reclamar. Para terminar mi exposición y lanzar la pelota a mis
queridos panelistas, concluyo lo siguiente. Primero, el tema es controversial, pero aparentemente pacífico en la jurisprudencia y la doctrina. El requerimiento del artículo 94 del Código General del Proceso interrumpe las acciones derivadas del contrato de seguro. Y una segunda conclusión, personalmente considero que de no mediar un requerimiento expreso que manifieste la intención de interrumpir, será la reclamación y no necesariamente hasta tanto se cumplan los requisitos del artículo 1077 la que interrumpa el término. No siendo más, doctor Joseph, abro el debate y dejo a mis compañeros panelistas este contexto general y estos puntos de controversia para que los podamos desarrollar a lo largo del conversatorio. Muchas gracias para todos. Doctor Sebastián, muchas gracias por la exposición. Realmente citar y hacer referencia a toda esa línea jurisprudencial, laudos arbitrales, doctrina, permite enriquecer este debate. Sabemos que es un tema que puede ser pacífico para la jurisprudencia, pero también vemos que en la práctica y más en pólizas, ya sea de IRF, modalidad descubrimiento, se puede estar haciendo otra cosa, porque pues sabemos los riesgos que puede conllevar a que la persona piense, mire, yo presenté mi requerimiento escrito contra la aseguradora, sin embargo, usted aseguradora va a entender que me están interrumpiendo la prescripción o no me la están interrumpiendo. Usted va a entender que me está acreditando ocurrencia y cuantía en los términos del 1077 o no, o, o si, o si estamos en el caso, como bien lo manifestó el doctor Sebastián, en el que solo estamos viendo es un aviso de siniestro. Ya teniendo como todo ese desarrollo y toda esa explicación juiciosa del doctor Sebastián, le damos la palabra al doctor Alan, quien nos va a dar su visión y su interpretación respecto al último inciso del artículo 94 del Código General del Proceso. Muchas gracias, querido Joseph. Un saludo para todos los asistentes, miembros del CEDEP. Mi agradecimiento, por supuesto, al CEDEP por la invitación. Es un gusto participar con Sebastián Marín y Ana Catalina Restrepo en este conversatorio. Adicionalmente, porque ya vendrá la posición anticipada de nuestra querida Ana Catalina. Y por mi parte, lo que pretendo es expresar de forma pues muy concreta, pero espero lo suficientemente clara para identificar una visión pues que no necesariamente conveniente en favor del asegurado, sino a partir de la lectura, que resulta es concordante con los intereses del asegurado. Pero solamente eso, no es una visión exclusivamente en defensa a ultranza porque sí, sino la interpretación a partir de la norma. Agradecería, por favor, Joseph, si me permitieran, ya, perfecto, compartir pantalla. Tengo una muy breve presentación que dejo para ustedes, anotando que entonces, debido a que pues hay aparentemente ya hay una posición pacífica, lo expresó muy bien, que la jurisprudencia va a la tendencia de considerar que es aplicable para seguros. De todas formas, pareciera que hay varios problemas jurídicos que no están siendo resueltos o por lo menos abordados, y creo que esa es la primera problemática que tenemos, y es cuál es el verdadero dilema o cuál es el problema jurídico real a resolver. Y considero que en la medida en que uno se haga esas preguntas, pues empieza a desglosar algunos aspectos particulares, al punto que en conversación con la doctora Ana Catalina creo que hemos llegado a ciertas coincidencias, precisamente a partir de segmentar las problemáticas. Y eso de alguna forma es lo que he pretendido realizar, ofreciéndoles a ustedes estas preguntas. De alguna forma esta ya ha sido resuelta por Sebastián,
y es si es aplicable o no en términos generales. Pero creo que de todas formas no puede dejarse nunca de plantearse, porque es un punto de partida. Porque de todas formas hay quienes aducen que no se puede aplicar. Entonces, para ir dando contraargumentos al respecto, pues vale la pena preguntárselo. Pero también encuentro importante es comparar las dos figuras, que no unas simples acepciones de las normas, como qué requerimiento de pago y qué es una reclamación, porque vale la pena identificar las particularidades, por lo menos desde la noción que se tiene en las normas, para ver si es que estamos hablando de lo mismo. O estamos entonces haciendo una homologación de conceptos que realmente tienen, o no una diferencia extrema, pero algunas particularidades. Y quizá las dos anteriores es una abrebocas para las dos últimas, y quizá, y sobre todo esta, es si la reclamación es en sí misma la forma en la que se demuestra la ocurrencia y la cuantía del siniestro. Desde luego, el auditorio es especializado, lo sé, cuál la cuantía cuando sea requerida. Incluso, en otro sentido, ¿será que la ocurrencia y la cuantía solo puede ser demostrada a través de la reclamación? Y a partir de respondernos de uno u otro ámbito, podríamos llegar a, por lo menos, identificar puntos de coincidencia o claramente de disentimiento, en el cual pues yo concluiré que la reclamación, la aplicación del artículo 94 puede ser plena en el contrato de seguro. Y otra particularidad es que quizás hacia donde más se está perfilando o segmentando de manera más detallada es si el requerimiento de pago, que constituye en sí misma la reclamación o no, requiere es la morosidad del asegurador. Esto es, si la demostración de la ocurrencia y la cuantía ya debió haber existido para que ahora sí el asegurado pueda requerir al asegurador el pago. Toda esta valoración que quiero ofrecerles lo hago con cierta advertencia. Es en sentido, por lo menos en el desarrollo argumentativo, que no se trata del deber ser de la norma, que no voy a considerar ni más faltaba cómo es que debería concebirse en función de privilegiar algunos intereses u otros en el contrato. Por lo mismo que preguntas como acerca de la conveniencia o no de aplicarlo en seguros, de si debería regularse de una forma especial o distinta, que cómo afecta, por ejemplo, que no sé, la administración de reservas del asegurador por la extensión de los plazos que tendría la aplicación del artículo 94, qué implicaciones tiene, los mencionaba ahora Joseph, haciendo referencia a un ramo, para distintos ramos. Y eso, por supuesto, pues desde luego que la tiene, pero pues el análisis no podría ser en función de verificar el efecto práctico, sino la circunstancia dogmática. Así como también cuál sería la mejor forma de reclamar, si aduciendo que se está reclamando, que se está requiriendo el pago y de una vez probando, si es entonces debe requerirse el pago después de probar. Quizás esas formas como estratégicas no están en el ámbito del deber ser, y por lo mismo me concentraré en lo que es la norma en cuanto a su alcance y el alcance del artículo 94 en la estructura obligacional del contrato de seguro, que desde luego pues, justifica que estemos aquí más de 100 personas en torno a una temática de esta. Empiezo por responder entonces cada una de las preguntas que yo mismo he expresado. Y quizá esta es una sencilla, pero rescato la necesidad de que sea introductoria y un punto de partida. ¿El artículo 94 tiene o no tiene aplicación? Y la respuesta natural es sí. Quizá me puedo apoyar en todas las referencias jurisprudenciales y doctrinales a las que hacía referencia Sebastián, incluso aquellas tesis que indican que no aplica sino condicionado a la mora. Entonces, parte de la base que sí tiene una aplicación. Y la razón, incluso esgrimida por algunas de esas providencias, y de alguna forma hago rescate del salvamento de voto de la sentencia de octubre de 2017, septiembre de 2017, perdón si me equivoco,
de una magistrada de la sala que tiene su disentimiento frente a la decisión mayoritaria. Entonces, la norma del artículo 94 no hizo discriminación alguna. Luego, entonces, ya es una primera barrera de considerar que no tenga aplicación en el contrato de seguro. El artículo 94 es el artículo general acerca de la interrupción civil de la prescripción. Ni siquiera el Código Civil tiene la forma tan regulada acerca de lo que significa interrumpir civilmente la prescripción. Solo que aquí agregó algo que no contenía el Código de Procedimiento Civil, es que la interrupción civil ya no era solamente de forma judicial, sino ahora de manera extrajudicial. Es decir, en circunstancias donde haya un deudor o un acreedor. Naturalmente, perdón la digresión, pero rescato lo que mencionaba Sebastián en el sentido de que las categorías de deudor o acreedor no lo son en función de la morosidad del deudor, sino es la posición contractual frente a la prestación. Hay una prestación que uno la debe y el otro es el beneficiario. Por lo mismo, la morosidad allí no termina siendo relevante. Entonces, el artículo 94 pues es regla general de interrupción civil de la prescripción. Y desde luego en nuestra regulación del contrato de seguro, del Código de Comercio o demás normas, no existe una norma especial que permita contrastarla con esta norma general. Y por lo mismo, naturalmente debe aplicarse. Suficientes razones encuentro yo para aducir claramente o rebatir cualquier oposición o visión negativa frente a no aplicar el artículo 94 en el contrato de seguro. Pero desagregándolo, ¿será que entonces el requerimiento de pago es lo mismo que la reclamación? Y entonces tendríamos que contestarlo a partir de la lectura de las dos normas. Sobre todo de aquellas normas que utilizan la acepción requerimiento de pago por un lado, que es el artículo 94, y reclamación por el otro, que exclusivamente lo contiene el artículo 153, numeral tercero, que todos aquí sabemos corresponde a la posibilidad de ejecutividad de la póliza en aquel evento, en el numeral tercero, en el cual el asegurador no haya dado respuesta o pagado oportunamente la indemnización después de que el asegurado haya reclamado, aquí sí reclamado, el pago aparejado de todos los documentos que den lugar, que demuestren la ocurrencia de la cuantía cuando fuera necesario. Es decir, este artículo en función también de la interpretación del 1080 y el 1077. Pero la particularidad o el punto de análisis del que debe de leerse esta norma es que hace referencias a la ejecutividad, a que el contrato de seguro, cuyas controversias son naturalmente no definidas en cuanto a su derecho y que por lo mismo son procesos de tipo declarativo, la reclamación a la que alude el artículo lo es en el contexto de la ejecutividad. Es decir, que se concibe el efecto ejecutivo de la póliza junto con las reclamaciones. Porque no es así, entonces, en el artículo 1080 y en el artículo 1077, que el Código de Comercio haga referencia a alguna reclamación, cosa que ya abordaré en un momento. Entonces, ¿es lo mismo o no es lo mismo? Mi conclusión es que no, con unas consideraciones especiales. Primero, porque el requerimiento de pago que trae el artículo 94 es un acto solemne. La misma norma requiere que sea por escrito. Entonces, en cambio, la reclamación, como ya entendida como un acto de pedir la indemnización, no requiere ninguna solemnidad, a menos que lo sea con el propósito de completar el título o componer el título al que hace alusión el artículo 1053, numeral tercero. De lo contrario, y enseguida voy a referir o a justificar mi afirmación, no puede considerarse que la reclamación de la indemnización del asegurado o beneficiario a su asegurador sea en sí mismo un acto solemne. Definitivamente hay eventos en los cuales pedir el pago no requiere
o solemnidad alguna, o más bien, por lo menos, el artículo 1077 y el artículo 1080 no hace referencia a que esa reclamación requiera un grado de solemnidad. Por supuesto, aunque no sean lo mismo, no significa que la reclamación no pueda convertirse en un requerimiento de pago. Esto es, si cumple la condición de solemnidad a la que hace referencia el artículo 94. Entonces, si la reclamación ha sido presentada por escrito al asegurador, porque desde luego quien tenga la condición de acreedor es el asegurado o el beneficiario, pues entonces sí puede entenderse homologable al concepto del requerimiento de pago en el artículo 94. Visto lo anterior, entonces, quizá este es el aspecto medular que encuentro más relevante, porque sobre todo, bien lo mencionó Sebastián en algunos fallos, e incluso quizá el pionero, el doctor Marco Antonio Álvarez, en la referencia, pionero incluso más bien irreverente, porque la tesis aparente cuando se expidió el Código General del Proceso es que esto aplicaba de forma general y que la visión no tendría ningún matiz. Pues él la introdujo y además pues no solamente él es un autor autorizado, es un doctrinante autorizado, sino que además tiene la pluma de decidir en fallos judiciales con los efectos que eso genera. Y pues desde luego que en el año 2017 eso generó la primera sentencia que se vivía en Colombia, por lo menos desde Cali no teníamos para ese momento ninguna. Pero allí, en mi concepto, se incurre en una imprecisión, y es considerar que con la reclamación, o solo con la reclamación, es que se demuestra la ocurrencia y la cuantía del siniestro. Y ese es un punto de partida que hace verificar equívocos las demás argumentaciones. A eso es lo que quiero, ya voy a explicar por qué. La formulación de la pregunta entonces es, ¿la reclamación, o es la reclamación la forma en la que se demuestra la ocurrencia y la cuantía? O en otro sentido, ¿la ocurrencia y la cuantía solamente se puede demostrar a través de la reclamación? Si uno, para poder contestar esta pregunta, pues naturalmente nos tenemos que poner sobre la lectura del artículo 1077 y el 1080. Y lo más paradójico es que aquí, de nuevo, estas dos normas no hacen ninguna referencia a la reclamación, sino que primero el artículo 1077 corresponde es una asignación probatoria en un extremo contractual respecto de una prestación. Cuando surge el siniestro, a quien le corresponde probarlo y su extensión de la cuantía cuando resulte necesaria es al asegurado. La norma no dice nada más. Bueno, dice sí a propósito en su inciso segundo que el asegurador debe probar lo contrario, es las circunstancias excluyentes de su responsabilidad. La norma solo llega a identificar la asignación de la carga probatoria, ni siquiera a fijarle estándares probatorios, porque solo identifica lo que debe probarse, ni siquiera cómo probarse. Así que a la norma no podría dársele el entendimiento más que su contenido literal tiene. Asimismo, el artículo 1080 establece, paradójicamente, uno siempre alude a la reclamación y se centra en ese artículo, pero en realidad, para empezar, el artículo ni siquiera menciona la palabra reclamación. Y es porque esa es una norma que no regula la reclamación. Es una reclamación, es una norma que hace referencia a la morosidad en la que se encuentre el asegurador cuando le hayan probado la ocurrencia y la cuantía. Ni siquiera cuando le hayan reclamado, sino cuando le hayan demostrado estos dos elementos. Entonces, a esa pregunta yo debo de contestar necesariamente que no. Y estas son las razones. Ninguna de estas dos normas regulan dicha reclamación, por lo que ya anoté. Ni la demostración de la ocurrencia y la cuantía se hace necesariamente por la reclamación, yo voy a mostrar algunos casos, ni la reclamación necesariamente implica la demostración de la ocurrencia y la cuantía. Para probarlo con estos solo 3 casos, quizá Joseph ahí menciona alguno, pero confieso que no lo tengo estudiado con relación a ese específico ramo, pero bien podría incluso comentarlo ahorita. Por ejemplo, seguros sencillos, como el seguro de automóviles, que tiene que tenga un siniestro de avería para dejar a un lado el siniestro de hurto. Siniestro de avería.
de avería total, en la cual el asegurado recibe alguna asistencia de su asegurador a través de un abogado o telefónicamente. El asegurador identifica rápidamente o conoce, porque el asegurado le ha enviado por WhatsApp el informe de accidente de tránsito, y además recoge el asegurador a través de alguno de sus prestadores de servicios, a través de sus grúas, recoge el vehículo y lo lleva al taller. Y al cabo de unos pocos días, el asegurador determina, a través de sus peritos, que el vehículo tiene una pérdida total, porque de acuerdo con la configuración de cobertura, pues ya no vale más la reparación, etc. ¿Será que ahí hay reclamación? El asegurado ni siquiera, ha pasado 3 días o 4, el asegurado ni siquiera se ha acercado a la aseguradora, tan solo habrá llamado, ha hecho una sola llamada, y todo en ese ámbito ha operado. El asegurador se ha encargado. Pero además, es posible que el asegurador le diga, mire, su vehículo tiene que ser determinado como pérdida total. Significa que ahí ha ocurrido la demostración de ocurrencia. La cuantía en este caso no resulta necesario porque ya está fijado en el contrato el valor asegurado, y por tanto entonces la ocurrencia ya quedó demostrada. Pero paradójicamente, el asegurado no ha reclamado, lo que significa que entonces puede existir, por lo menos miren en este caso, que puede presentarse demostración de ocurrencia y cuantía sin que el asegurado haya reclamado. Segundo caso, seguros de vida, sobre todo en vida de deudores, en los cuales el siniestro es la muerte y que tiene que demostrarse exclusivamente con el documento que confirma tal suceso, y es el certificado de defunción, que normalmente, por la práctica en la que se desarrolla este tipo de seguros de vida de deudores, pues los beneficiarios o los dolientes llevan al banco el certificado de defunción y empiezan a entregar documentos, ni siquiera a reclamar, a entregar documentos. Al propósito casi que ni siquiera probatoriamente se logra demostrar cuándo reclamó, porque lo van llevando o lo filtra simplemente el banco. Lo recibe el banco y el asegurador ya conoce, o más bien le quedó demostrada, la ocurrencia del siniestro. Segundo caso en el cual ya está probado el siniestro, la ocurrencia, no es necesario su cuantía naturalmente, y el asegurado, el beneficiario, ni siquiera ha reclamado. Podríamos desagregar para que cuadre un poco el ejemplo. Me estaría refiriendo entonces al beneficiario gratuito del excedente después de pagar el saldo insoluto de la reclamación, si se quiere. Pero finalmente es una parte, un interviniente, si se quiere, en el contrato que puede pedir derechos derivados del contrato. Entonces, sumado estos dos casos al último, quizá ahora sí siniestros mucho más complejos, de pérdidas industriales, pero que tienen intervención de un ajustador designado por el asegurador, dejando a un lado un poco aquellos eventos en los que el ajustador es designado por las partes, que tendría quizá una complejidad diferente, pero solo para comentar en la que el asegurado empieza a entregar documentos, a veces más, a veces menos de los que se quisiera, etc. Pero cuando, para el caso concreto, en ese traslado documental ya se hubiera encontrado que quedó perfectamente demostrada la ocurrencia y la cuantía, es muy posible, y además, puedo decirlo desde la experiencia, muy común que el asegurado ni siquiera haya reclamado, pero en cambio sí haya demostrado la ocurrencia y la cuantía. Lo que quiero mencionar con esto, quizá de aquí voy dándole algunos argumentos a nuestra querida Ana Catalina para identificar cómo si entonces la mora resulta indispensable, pero lo que quiero solamente es demostrar que se puede escindir la reclamación, que es de la demostración de la ocurrencia y la cuantía, porque una no depende de la otra. Puede existir reclamación sin demostración de la cuantía y de la ocurrencia del siniestro, así como puede existir demostración de la ocurrencia y cuantía del siniestro sin que el asegurado haya reclamado. Esa escisión es la que permite entonces responder el último problema jurídico. Y es entonces, requiere la mora, es indispensable la mora. Para eso entonces necesariamente debemos devolvernos al artículo 94 e identificar su contenido literal, pero también un poco
su esencia, si se quiere, la pretensión del legislador, que ahora, en un momento, Sebastián bien nos la relató. En realidad, en la comisión redactora, nada se dijo acerca de la posición del deudor moroso para efectos de la interrupción por requerimiento de pago. Que a propósito de la norma, pueden observar el epígrafe, identifica acerca de la constitución en mora. Y la norma también hace referencia a cómo se constituye en mora al deudor en el plano judicial, eso sí. Pero entonces, definitivamente, en mi concepto, no requiere la mora del asegurador. Principalmente porque la norma no lo indica así. No hay ninguna parte de la norma, ni en su texto, ni en su espíritu, que permita concluir lo contrario. Solamente tiene una exigencia, y es que se haya pedido el pago, nada más. Simplemente que se haya pedido. Pero adicionalmente, como esta es la norma general de interrupción de la prescripción en Colombia, de la interrupción civil, desde luego, que no la natural, fíjense que es muy probable, y en muchas ocasiones ocurre, que presentando la demanda contra el asegurador, no se ha aprobado ni siquiera la ocurrencia ni la cuantía. Pero aún así, la presentación de la demanda tiene la virtud de interrumpir los términos de prescripción. Claro, si se notifica después dentro del año siguiente el auto admisorio de la demanda. Pero ese es un evento. Quizá la mayor o la tradicional forma de interrupción civil de la prescripción, que era con la reclamación judicial, aún ni siquiera en ese evento es exigible que se haya demostrado la ocurrencia y la cuantía. Y como eso no ha ocurrido, pues tampoco muchísimo que el asegurador estuviese en mora. Es para ahondar un poco más en ello. El asegurado beneficiario puede demandar, por supuesto, con o sin conciliación prejudicial, pero demandar y en la demanda no demostrar la ocurrencia y la cuantía, y por tanto el asegurador no estar en mora. Porque puede hacerlo, incluso hasta por vía de subsanación, si es que le requieren alguna prueba en ese sentido, por vía de reforma de la demanda, por vía del traslado de las excepciones donde pueda pedir o aportar nuevas pruebas. Incluso en el mismo debate probatorio, hasta ahí puede la reclamación estar huérfana de prueba acerca de la ocurrencia y la cuantía, y solo hasta este momento, con testigos, con peritajes, etcétera, se puede determinar que efectivamente el asegurador debe o no, o más bien, que efectivamente ocurrió el siniestro y que está demostrada la cuantía. Pero todo eso sin probar. Y si se ha podido llevar hasta ese momento sin probar, el asegurador no ha estado en mora, pero sí ha estado interrumpida la prescripción. Entonces, si eso se puede para el ámbito principal de la interrupción civil, que es la reclamación judicial, ¿por qué no para la reclamación extrajudicial? Llamémoslo más bien el requerimiento de pago, sobre todo si la norma no hizo distinción alguna. Todo eso partiendo o dejando sobre la base del hecho de que el derecho de acción, que es al que hace referencia la interrupción de la prescripción, es poder concurrir ante el juez para pedir, es desde esa medida distinta al derecho subjetivo de contenido indemnizatorio crediticio, pues, en el contrato de seguro. Entonces, una cosa será el derecho que se tiene y otra cosa, el derecho a pedirlo, el derecho de acción que se tiene. Por lo mismo, bifurcando esas dos dimensiones, podemos identificar que no necesariamente para que se interrumpa la prescripción con el requerimiento de pago, el asegurador debe estar en mora. Por supuesto que tampoco ni siquiera debe tener cobertura. Porque planteo este último caso, en el cual el asegurador objeta la reclamación y por tanto, aunque le hayan demostrado la ocurrencia y la cuantía, pero eso es posible que el asegurador objete porque encuentra que no tiene cobertura. Es decir, que ahí el asegurador nunca estará en mora. ¿Por qué? Porque no hay obligación que se deba en favor del asegurado. Y eso podría llegar a determinarlo el juez. Lo que me permite concluir que una cosa será la posibilidad de llegar donde el juez a pedir y otra cosa es la condición de moroso, o más bien de obligado, acreedor obligado ahora sí, que tenga el asegurador. Solo para
concluir, ahora sí un poco hablar del deber ser, que eso es una norma que irrumpe en el contrato de seguro, que creo yo no estaba concebida necesariamente para el contrato de seguro, de lo contrario hubiese sido objeto de regulación en el Código de Comercio, pero de todas formas vale mencionar que sí resulta conveniente. Esto, insisto, desde el deber ser. Resulta conveniente en la medida en que el derecho a la indemnización empieza a nacer desde que ocurre el siniestro. Cosa distinta es hacérselo exigible con la demostración de la ocurrencia y la cuantía. Pero la prescripción no empieza a contar desde que inicia la acción, naturalmente, sino desde que se da lugar al hecho que genera el siniestro. Concretamente, desde el siniestro empieza a contar la prescripción. ¿Por qué no contarlo desde ese momento? En los términos para la posibilidad para interrumpir, aún sin haber demostrado la ocurrencia y la cuantía. No olvidar la prescripción del contrato seguro es de corto plazo, ya lo mencionó muy bien Sebastián, hoy hizo las referencias que el requerimiento de pago interruptivo está concebido de forma especial justamente para este tipo de prescripciones de corto plazo. No se puede dejar de lado, insisto, esto desde el deber ser de la relación aseguraticia, es que el asegurado es un consumidor de seguros, por tanto es un profano de seguros, es un litigante no habitual y se ve en la práctica cómo es muy común que ante el siniestro, en ocasiones el asegurador realice excesivas peticiones probatorias y que el asegurado se queda desde su condición casi huérfana de conocimiento sin posibilidades mucho de repeler esas peticiones probatorias. Y por último, pues bien, poco para atender la consecuencia económica que puede tener la aplicación de este artículo 94, incluso en la dimensión amplia, como yo lo sugiero, es que eso afecta naturalmente la administración de las reservas del asegurador. Por supuesto que le puede extender de una forma no prevista, que tenga problemáticas con su reasegurador, pero eso más bien debería invitar, ya que a propósito para los aseguradores yo creo que esto es un hecho que el artículo 94 va a aplicar y cada vez con mayor extensión, es entonces que el asegurador se aproxime al asegurado ante la ocurrencia del siniestro, no se aleje. Porque entonces si los plazos son los que le importan para ir depurando reservas, pues ¿quién más sino el asegurador es interesado en realizar un pago pronto? Desde luego un pago cuando corresponda, para que las dificultades que se tengan acerca del impacto en los tiempos y de la fijación de sus reservas, pues no tenga ninguna afectación. Espero, suficientemente clara la exposición acerca de esta visión, así que agradezco mucho su atención y cedo el espacio a Ana Catalina para escucharla en el disentimiento, espero, por supuesto, y que podamos en un momento también dialogar. Gracias. Bueno, doctor Alan, muchas gracias. Muy buena postura, muy bien argumentado. Y respecto a si para la interrupción de la prescripción, presentando la demanda, no me están solicitando acreditar ocurrencia y cuantía, porque sí me lo van a acreditar, me lo van a solicitar ahora con solo el requerimiento escrito. Creo que ese es un punto fundamental y vamos a escuchar a la doctora Ana Catalina para ver qué nos tiene que decir respecto a la interpretación del último inciso del artículo 94 del Código General del Proceso. Joseph, muchísimas gracias. ¿Me están escuchando? Bueno, muchísimas gracias al Centro de Estudios de Derecho Procesal por esta invitación, a mis panelistas que tuve la oportunidad de conocerlos en estos días y de estrechar nuestros lazos personales y espero que profesionales, y a todos los que nos están escuchando. La advertencia, soy muy paisa y tengo menos rigor que mis antecesores, o sea que espero hacer de esto sí un conversatorio y exponerles la posición que defiendo, en la que creo, desde las distintas controversias que nos ha suscitado la inclusión de esta norma en el Código General del Proceso de cara al contrato de seguro, que es el tema que tanto nos ocupa y nos apasiona. En primer lugar, quiero decir que la misma literalidad de ese inciso del artículo 94 es el punto de partida de mi tesis.
La norma nos dice, el término de prescripción también se interrumpe por el requerimiento escrito realizado al deudor directamente por el acreedor. Para mí aquí está la base de la argumentación de cara al contrato de seguro. ¿Por qué? Porque, como todos lo sabemos, la obligación del asegurador en calidad de deudor de ese asegurado o beneficiario es una obligación condicional suspensiva que solo se podrá materializar una vez ocurra el siniestro, de acuerdo a las definiciones del Código de Comercio, que sabemos que el siniestro es la ocurrencia del riesgo, y el riesgo pues es esa situación incierta que se traslada al asegurador. Entonces, esa misma literalidad y la poca, en palabras del doctor Alano, la no distinción que realiza la norma es la que me va a permitir a mí sostener la posición contraria a la suya de la necesidad de que se demuestre en el requerimiento privado la ocurrencia del siniestro, la cantidad de la pérdida a efectos de lograr la interrupción, si no se ha hecho antes, ¿vale? Eso es lo que quiero también como ser capaz de diferenciar. Si en algún momento ya se ha presentado la reclamación a juicio del asegurado con prueba de la ocurrencia y la cuantía, y hay algunas vicisitudes que han impedido resolver el siniestro, pues nada se opone a que se presente un requerimiento adicional en el que se pretenda interrumpir el término de la prescripción. Pero si así no se ha hecho, sí, solo sí, ese requerimiento privado del artículo 94 tendrá la capacidad, la potencialidad de interrumpir la prescripción si nos acredita ocurrencia y cuantía a través de la libertad probatoria. Y tal vez cuando el doctor Alan muy juiciosamente nos decía que ese 1077 simplemente nos habla de una distribución de carga de la prueba, pues yo no lo vería tan en simplemente de distribución de carga de la prueba. Considero que es justamente una disposición legal que nos va a permitir la exigibilidad de la obligación porque impone en ese asegurado o beneficiario como acreedor esa carga cuyo cumplimiento le será imposible convertirse en el acreedor de esa obligación indemnizatoria que en un principio estaba condicionada a la ocurrencia de ese siniestro y a su demostración. Es en esa medida en la que considero y tengo plena convicción de que ese requerimiento no puede ser cualquier documento que no dé cuenta de estas condiciones, porque no nos va a permitir trabar esa relación fundamental en la que se basa la norma, y es la relación de acreedor-deudor de cara al contrato de seguro. De cara al contrato de seguro como lo tenemos en nuestra normatividad y con una disposición que es ineludible para todos. Ese 1077 es una carga que impone la ley sustancial a ese asegurado beneficiario, no nos la estamos inventando, no la podemos pactar en contrario, ahí está y es la carga que tendrá que cumplir, de tal suerte que para convertirse en un acreedor que pueda exigir esa interrupción de esa prescripción, tendrá que haberla agotado de una manera previa o concomitante con esa solicitud. De lo contrario, considero, apartándome de unas decisiones jurisprudenciales que ya Sebastián nos expuso con rigor, en lo personal de quienes consideran que no es así, pero por lo mismo, por la especial calidad de nuestro contrato de seguro y la misma literalidad del parágrafo del artículo 94, que nos da un marco del cual no podemos eludirnos. Necesitamos tener condiciones de acreedores y de deudores. ¿Cómo trasladamos esa condición de acreedor y deudor al contrato de seguro? Analizando la relación obligacional, la existencia de una obligación condicional y las normas que hacen exigible esa condición dentro de nuestro ordenamiento sustancial. No le veo pues yo otra salida, doctor Alan, a la situación. Entiendo y me parecen supremamente válidos también sus argumentos, y como tuvimos oportunidad de conversarlo antes, fluctuamos en las dos posturas, pero sin lugar a dudas considero que es necesario que se haya acreditado ocurrencia y cuantía para poder interrumpir la prescripción de esa acción indemnizatoria que beneficia al asegurado o al beneficiario. De lo contrario, pues se nos desdibuja la existencia de la obligación de cara al contrato de seguro y no tendríamos ningún otro tipo de fundamento para decir que estamos interrumpiendo. ¿Qué voy a interrumpir el ejercicio de qué acción si no tengo el derecho de llamarme acreedor? Es lo que yo me pregunto. Y si
lamentablemente, nos guste o no, la norma nos impone una carga para adquirir esa calidad de acreedores de esa obligación, la misma norma del Código de Comercio, el 1077 que tanto mencionamos. ¿Cómo eludirlo? No le veo ninguna alternativa. Entonces, aunque arranqué por mi conclusión y atacando algunas de las premisas que nos expuso el doctor Alan, pues quiero que sepan que esa es la posición con la que yo me matriculo, la que me gusta, a la que le creo, entendiendo los argumentos que pueden sustentar las demás, pero creo que entenderlo de otra manera sería desdibujar la esencia de ese contrato de seguro, de esa obligación condicional, que es, como lo dije, su propia esencia. Entonces no tendría sentido la aplicación de una norma dentro del Código de Procedimiento desconociendo la importancia de la estructura del contrato de seguro, porque de cara a cada circunstancia lo tendremos que analizar, pero justamente como la misma norma nos da la llave, la clave, al decir que tiene que ser una comunicación escrita que provenga del acreedor al deudor, pues ese análisis nos va a llevar a entender quién es acreedor y deudor de cara al contrato de seguro y a las normas que regulan ese tipo contractual. Entonces, yo creo que mi exposición fue muchísimo más breve que la de todos, pero pues fundamentada, como les digo, en las disposiciones de las obligaciones condicionales suspensivas reguladas en nuestro Código de Comercio, ratificada con las mismas disposiciones, tanto sustanciales como de carga probatoria, que regulan el contrato de seguro y que en una interpretación armónica permiten darle sentido a esa interrupción de la prescripción. Creo que para concluir, estuvo una intervención muy corta, pero válida porque es fundamentada, abre el debate, es una postura contraria en alguna medida a la del doctor Alan, que apoya otras perspectivas de la misma, pero que enriquece la discusión. Nos lo preguntábamos, en ninguna oportunidad hasta hoy he tenido yo que enfrentarme a defenderla en sede judicial. Espero no tener que hacerlo, pero de cara a hacerlo les contaré cómo me va. Y la idea sí es que le encontremos sentido a la disposición sin desconocer la esencia del contrato de seguro. Eso es lo que no nos podemos permitir, que la norma nos lleve a ignorar disposiciones sustanciales y de carga procesal establecidas para este contrato en especial. De ahí no creo que sí nos podamos salir, porque entonces no sé de qué estaríamos hablando. Muchísimas gracias. Esta intervención fue muy corta, pero abrimos el debate para preguntas. Perfecto. Doctora Ana Catalina, muchas gracias. Como lo menciona, corta la intervención, pero muy buena, al punto, porque realmente es lo que se está dando. Pero también tenemos ciertas preguntas que nos han enviado por si alguno quiere lanzarse a responder. La primera que tenemos es si de acuerdo con la jurisprudencia citada por el doctor Sebastián, para interrumpir la prescripción a la luz del artículo 94 del Código General del Proceso, hay que efectuar la reclamación, es decir, cumplir con los requisitos de ocurrencia y cuantía establecidos en el 1077. ¿Cuál es la razón práctica para interrumpir la prescripción si ya se le acreditó a la aseguradora ocurrencia y cuantía? No sé a quién le gustaría. Yo quisiera solo responder súper lacónico. Porque es que el asegurador le puede negar el pago. Probar la ocurrencia y la cuantía no implica automáticamente el derecho a la indemnización. Eso solamente es lo referido al siniestro. Hay múltiples posibilidades de negativa válidas a propósito, como que no haya cobertura, como que estuviese en mora en el pago de la prima solo para referir un par. Esa es una razón. Perfecto, no sé si... Es que creo que es una razón y es la más válida. La discusión puede no acabarse ahí. Y en esa medida entonces necesitaremos acudir a la jurisdicción para poder resolver esta controversia, y ahí donde no hubiéramos podido lograr o no lograr interrumpirla, podríamos estar en unos términos muy cortos y ya no tener el chance de hacerlo. Sí, estoy de acuerdo con los panelistas
Y la pregunta tiene mucho sentido porque, claro, si yo hago la reclamación, ¿cuál es el efecto práctico de volver a presentar una comunicación en aras de requerir nuevamente? Quien preguntó tiene toda la razón, en mi opinión no hay ningún efecto práctico, pero a quien preguntó, nótese que la jurisprudencia en aras de la controversia relativa al último inciso del artículo 94 consideró como un escenario ideal, consideró como un escenario ideal que quien requiere expresara claramente su intención de interrumpir. Ese es el escenario ideal, un escenario, digamos, deontológico, ¿no? Como en palabras del doctor Alan, el deber ser. Ese debería ser el deber ser. Pero lo cierto es que ante la reclamación bastaría la reclamación porque mediante ese requerimiento yo estoy expresando aseguradora págueme y con ese aseguradora págueme sería suficiente para interrumpir la prescripción, en mi opinión. Y adicional a lo que mencionan, si bien es cierto, el asegurado puede creer que ya acreditó la ocurrencia y cuantía, hay siniestros complejos que pueden tomar más de 2 años en definirse por parte ya sea de la aseguradora, el ajustador o el asegurado. Si el asegurado, si bien piensa que desde un principio el acreditó y va a decir, pues yo para qué voy a interrumpir si ya acredité ocurrencia y cuantía y la aseguradora pues tiene un mes para responderme o objetarme de forma seria y fundada, pues en casos complejos a veces la definición del caso dura más de 2 años. Podemos estar hablando de siniestros de oil and gas, siniestros de líneas financieras que pueden ser pólizas de IRF o incluso pólizas de manejo o pólizas de responsabilidad civil profesional que pueden tomar más de 2 años y es como una carta que puede tener el asegurado a efectos de pues ampliar más el término y recibir un pago más allá de los 2 años, habiendo interrumpido la prescripción y no teniendo que haber acudido a una instancia judicial a obtener el pago. También tenemos otra pregunta. Joseph, escúchame una cuña ahí Sí, frente sí, a lo que sí. tú dices, porque también es importante traer a colación precisamente eso. Es decir, la pregunta es, ante la multiplicidad de requerimientos, ¿cuál puede ser el que interrumpa? ¿Cierto? Entonces puede haber un primer requerimiento en una fecha determinada y puede haber un segundo requerimiento con posterioridad, yo qué sé, 6 meses después, puede pasar perfectamente. Por ejemplo, yo creería que ante la multiplicidad de requerimientos sin perjuicio que estamos hablando, que la reclamación bastaría, tenemos que siempre atender, yo creo que, pues, al beneficio en este caso del asegurado y siempre entender que es el último requerimiento el que interrumpiría, porque si nos vamos solamente al primero, digamos que cercenaríamos el derecho del asegurado porque de hecho interrumpiríamos el término de prescripción inicial que le correspondería, ¿cierto? Si solamente entendemos que fuese el primer requerimiento el que interrumpa. Entonces, yo creo que ante la multiplicidad de requerimientos, reitero, sin perjuicio que en mi opinión la reclamación basta, sería el último requerimiento el que interrumpa. Si me permites, Joseph, un Claro que momento. sí, claro que sí. Curiosamente que yo tenga una visión de llamarla proasegurada, tengo que separarme de la visión que acaba de mencionar Sebastián, precisamente por una coherencia con todo lo que mencioné hace un rato. Y es que el requerimiento de pago como se puede escindir de la demostración de la ocurrencia y la cuantía, que es mi tesis, puede hacerse antes con la reclamación o después de haber demostrado la ocurrencia y la cuantía. Por tanto, el primer requerimiento, porque ahí sí la norma es bastante exigente, es solo por una vez, lo que significa es que si mi argumentación es la que correspondiera, si fuera esa la que gobernara esta discusión, entonces, perdón que lo diga así, de malas el asegurado si se puso a requerir el pago sin haber demostrado la ocurrencia y la cuantía, que ese ya es el mal deber ser, quizá, ¿cierto?
Incluso hago referencia al que el salvamento de voto de la magistrada en el primer caso de Bogotá era curioso porque ella disentía de los argumentos de la sala mayoritaria, pero justamente sus argumentos iban en punto a considerar que ya estaba prescrita, justamente porque se había presentado la reclamación en un momento después. Como el tribunal consideró que era cuando ya se hubiera demostrado la ocurrencia de la cuantía y el requerimiento fue con una segunda comunicación, entonces eso le sirvió al asegurado. Y por tanto, el pleito lo ganó el asegurado. No declararon la prescripción. Pero yo creo que sin importar la consecuencia, para respetar la dogmática, por lo menos en coherencia con lo que mencioné, sea la primera, incluso si es antes de haber demostrado ocurrencia y cuantía. En algunos casos salvará al asegurado, si es que triunfa esta tesis. En algunos otros le perjudicará. Perfecto, perfecto. No, gracias, doctor Alan. Tenemos otra pregunta, que es la siguiente. ¿La audiencia de conciliación cumpliría los efectos de la interrupción a la luz del artículo 94 o queda supeditada a la suspensión de la ley 640 de 2001? No, yo creo que esa audiencia de conciliación tiene un efecto particular, ya legislativamente consagrado, y lo debemos respetar. Además, pues porque ya sí siendo, no sé si muy coherente con mi tesis, posiblemente en esa oportunidad aún ni siquiera se hayan probado ocurrencia y cuantía. Sin embargo, pues podremos ir a mirar esa solicitud de conciliación, en qué términos esté escrita y de tal suerte que podría entenderse esos efectos. Sin embargo, ¿para qué quiero interrumpir ya si puedo aprovechar primero una suspensión? ¿Cierto? Que siendo dos fenómenos diferentes, utilizo la suspensión y habrá lugar entonces a pensar en una posterior interrupción para no mezclar fenómenos procesales distintos que me consagran las dos legislaciones. No aniquilar esa posibilidad y tenerla guardadita, hacer uso de esa interrupción y de tal suerte que no se me dé, pues acudir a un requerimiento privado para lograr el otro efecto que es la interrupción. Es mi opinión. Perfecto, perfecto. Sí, de acuerdo con la doctora Ana Catalina, el efecto de la conciliación es suspensivo, no interruptivo, ¿no? Recordemos que la interrupción reanuda los términos, más el efecto de la conciliación suspende, y por un tiempo determinado, que sin perjuicio de lo que ha sucedido en la pandemia, y si no me equivoco, creo que amplió el término de la suspensión por conciliación. Lo cierto es que, por ejemplo, si hablamos de pólizas de responsabilidad civil, es a partir de la reclamación extrajudicial, en este caso, por ejemplo, la conciliación prejudicial, a partir de la que se cuenta el término de prescripción, pero el efecto es suspensivo y no interruptivo. ¿Me permites, Joseph, Claro que una sí. valoración al respecto? En alguna oportunidad, justo cuando estaba porque la prescripción, pues creo que es desde los demonios que uno puede tener como abogado litigante, y analicé esa temática. En verdad no encontré ni un pronunciamiento jurisprudencial al respecto, casi la doctrina no había hecho referencia a eso, pues naturalmente porque el artículo 94 pues estaba reciente. Ninguno que yo conozca de los doctrinantes connotados ha hecho una análisis acerca de esas dos circunstancias. Sin embargo, podría comentar dos cosas. No con ánimo de ser terco, pero de todas formas, no hay ninguna disposición que no permita que surtan los dos efectos. Claro, lo que ocurre es que pareciera más lógico que no surtan los dos efectos. Pareciera lo más lógico, pero tampoco estamos ante una circunstancia tan clara como que esté prohibido, que ese resulte el efecto. Porque de todas formas, en términos prácticos, perfectamente puede ocurrir. Con la solicitud de convocatoria, yo estoy requiriendo el pago y al mismo tiempo se suspende, pero resulta que el requerimiento de pago no le llega al asegurador, en este caso, con la solicitud, o en la misma fecha en la que presenta la solicitud de conciliación. Le llega con la citación.
a la audiencia, si es que le llega el traslado a propósito. Entonces fíjense que no pueden ser en fechas distintas. Así que, ¿por qué no? Y perdonen que yo solo lo planteé sin necesariamente tener una respuesta, por lo menos, por supuesto, apoyada con criterios jurisprudenciales. Y aquí es donde digo, en esa búsqueda me topé con una sentencia que sí, de la Corte, que indicaba que no era posible complementar esos dos efectos, pero haciendo un análisis en términos de prescripción adquisitiva de dominio. Es decir, que la solicitud de conciliación no podía ser concebida como interruptiva de prescripción porque no podía generar esos dos efectos. Es posible que si se aplicara esa misma lógica, porque la sentencia lo que hace es un poco recoger el análisis que creo muy lógico de Sebastián y Ana Catalina, que los dos efectos son excluyentes, en otras palabras. Si llegara a la Corte, seguramente aplicando esa lógica, diría, cuando se trate de prescripción extintiva, naturalmente tampoco puede surtir la interrupción y la suspensión. Perfecto, perfecto. Gracias, doctor Alan. Tenemos otra pregunta. En un seguro de responsabilidad civil extracontractual bajo modalidad claims made o reclamación, la reclamación directa de la víctima a la aseguradora, además de activar la cobertura, interrumpe la prescripción, dos efectos en un solo acto. Vemos que esta pregunta tiene de todo un poco, porque nos habla de la acción directa, que pues el término de prescripción es totalmente distinto, y adicional a eso nos habla de una modalidad de cobertura específica para los seguros de responsabilidad civil, y adicionalmente nos habla de que si se puede tomar esa reclamación directa o la acción directa que ejerce la víctima contra la aseguradora como una interrupción de la prescripción conforme al artículo 94, y adicionalmente si también se puede tomar como una activación de la cobertura. No sé si alguno le gustaría lanzarse a responder. Veo que Alan y Ana Catalina están ahí que quieren hablar. Adelante, sí. ¿No? Bueno, doctor Alan. No, yo sí, entonces. Gracias. Sí, tiene varias cosas la pregunta y quizás de las cosas más complejas. Yo lo diría incluso en otro lenguaje, Joseph. Es que la reclamación es el siniestro. Entonces, aquí sí que la reclamación, no hay otro momento de siniestro, sino ese. Bueno, a propósito, eso sí, si la reclamación ha sido presentada al asegurado. En fin, pero como a partir de ese momento es que se considera siniestro, yo sí encuentro ilógico concebir que el mismo siniestro, que en este caso es la reclamación, se conciba como interruptorio, si solo a partir de ese momento es que empieza a surgir el término prescriptivo. Pero insisto, espero que no se haya entendido esto como una contradicción a todo lo que expuse, sino sobre el hecho de que aquí el primer acto no es una primera reclamación, es un siniestro, es el verdadero siniestro, por lo que tú llamas activa la cobertura, en verdad es porque antes no existía siniestro. Y por lo mismo es que a partir de allí empiezan los términos de prescripción. Es solo por lo que tengo por comentar. Yo quiero también opinar, pero espérenme un segundo, busco la norma. Por favor. Ay. Aquí. Es que creo que tenemos que distinguir en temas de seguro de responsabilidad, cuando estamos hablando de la acción de la víctima, que es titular como víctima efectivamente, como nos consagra las disposiciones, y la interrupción de sus acciones de aquellas que habría podido tener el asegurado para su responsabilidad. Entonces tenemos aquí artículo 1131. En el seguro de responsabilidad se entenderá ocurrido el siniestro en el momento en que acaezca el hecho externo imputable al asegurado, fecha a partir de la cual correrá la prescripción respecto de la víctima. Entonces miren que si yo soy la víctima que estoy reclamando directamente, mi derecho no surge con la reclamación.
Mi derecho surge con la ocurrencia del evento y es a partir de ese momento en el que surge o empieza a correr mi prescripción. Entonces se caería la concepción de pensar que es en el mismo momento en el que estoy ejerciendo el derecho y corriendo los términos de prescripción, porque tenemos que distinguir quién es el reclamante. Si yo como asegurado que causé un perjuicio y me están reclamando y a su vez estoy ejerciendo esos derechos por esta póliza que ampara mi patrimonio, o a quien yo le causé el perjuicio directamente. Por lo que yo entendí en la pregunta, quien ejerce la reclamación es la víctima directa, ¿cierto? Sí, sí. Avalada en esta norma. Entonces creo que ahí sí tendría sentido mi tesis y reforzamos el punto en la medida en que podría interrumpir esa prescripción que ya le había empezado a correr a través de esa reclamación. Sí, sí, de acuerdo, fundamental. Lo que mencionas que en el seguro de responsabilidad civil, para el asegurado, la prescripción corre desde el momento que la víctima le reclama judicial o extrajudicialmente, y frente a la víctima, desde el momento que ocurre ese hecho externo imputable al asegurado. No sé si el doctor Sebastián quiera decirnos algo también al respecto. Yo sé, todavía estoy pensando la respuesta, la verdad. No, es que es muy Porque sí, complejo. es una Sí, no, es pregunta, que tiene todo. tiene de todo, tiene de todo. Sí, tenemos, esas pólizas tienen dos condiciones, ¿cierto? Tenemos un periodo de retroactividad y tenemos un periodo en el que la reclamación, ya sea judicial o extrajudicial, se tiene que hacer en el periodo de vigencia de la póliza. De cierta forma, yo creería que si empezamos a contabilizar el término de prescripción en las pólizas de responsabilidad civil profesional desde esa reclamación judicial o extrajudicial, pues en los mismos términos, en mi opinión, bastaría que en este caso la víctima reclamara a la aseguradora para que se entendiera interrumpido el término. De acuerdo. Doctor Allen. Espérate. Ya, perfecto, gracias. Yo tengo que separarme un poco de esas dos visiones, en la medida en que, si bien la lectura de la norma, por supuesto, permitiría en principio concebir que es eso, que los términos empiezan a contar desde el hecho, en la modalidad, en la delimitación temporal de claims made, eso cambia completamente. Sí, sí, Allí sí. no hay siniestro si la víctima no lo crea, No para reclama. decirlo de esa forma. Lo que implica que ese 1033, perdón si me equivoco, 1033, 1031. 1131. Uy, perdón, gracias. 1131, no, podría decirlo de esa forma, no tiene aplicación en claims made de la forma en la que está concebida. Porque si solo su reclamación es la que determina la existencia o no del siniestro, no puede ser el hecho. Y por tanto, entonces no puede contarse desde el hecho. No podría ser que sea claims made para el asegurado Sí, y en cambio ocurrencia para la víctima. Sí. Y en segunda medida también reivindico un poco el hecho, es un poco mi visión, que la víctima también es beneficiario y que por tanto entonces no solo destinatario de la indemnización es en sí mismo beneficiario, lo que implica que el 1080 y el 1077 pues también hace parte de su carga probatoria, pero también le genera el derecho. Solo que bueno, aquí hay es una discusión de siempre, que de todas formas entonces puedo decir, la víctima con su reclamación también puede, bueno, sobre todo o más claramente en la modalidad de ocurrencia, interrumpir la prescripción con su requerimiento de pago. Insisto, no así en la modalidad claims made porque su reclamación es creadora del siniestro. Sí, pues ahí lo que yo también diría es, una cosa es los términos de prescripción establecidos en el Código de Comercio y otra cosa es la forma en que me va a activar la póliza, dependiendo de que sea claims made u ocurrencia. Porque, pues, quiero poner como este ejemplo. Tenemos un caso que los hechos ocurrieron en el 2015. La póliza, pues evidentemente tiene un periodo de retroactividad ilimitado, pero tiene una vigencia 2000,
2019 y 2020. O pongámoslo que los hechos ocurrieron en 2014. La vigencia es 2019-2020. Modalidad case-mate. La víctima le reclama a la aseguradora o al asegurado. Mi pregunta es, ¿la aseguradora va a objetar diciendo, se configuró la prescripción extraordinaria? Sí, la reclamación se dio durante la vigencia, pero mire que el 1131 me está estableciendo que son 5 años desde el momento que ocurre el hecho externo imputable al asegurado. Puede ser que sí le voy a activar la cobertura, sí le voy a analizar el caso, pero su prescripción extraordinaria ya se cumplió. Entonces son como, puede ser que la reclamación me active la póliza, pero los términos de prescripción pues son pues para el seguro de responsabilidad civil, que sabemos que es como algo completamente distinto a los otros seguros, nos podría estar cambiando. También, no sé si acá tenemos una última pregunta. Es el requerimiento de que trata el artículo 94 del Código General de Proceso. ¿Es un hecho, un acto o un negocio jurídico? Dependiendo de la respuesta, ¿será necesaria la intención o no para que se interrumpa el término de prescripción? Y Yo quiero entender el sentido de la pregunta, aunque a ver si no es equivocado, si no estoy equivocado. Yo creo que apuntas a tratar de identificar lo que algo mencioné y es acerca de la solemnidad que exige Sí, la sí. norma. De acuerdo. Creo, y desde ese punto de vista yo creo que es un acto. No es, porque claro, es la manifestación unilateral de la voluntad, que tiene una trascendencia jurídica. Es decir, págueme y genera un efecto jurídico y no está obligado a hacerlo. Entonces, naturalmente, considero que es un acto. Pero entiendo que la pregunta se dimensionaba en otro lado y es, perdón, se fragmentaba. Dependía de la respuesta para una segunda fase de la pregunta que no comprendí muy bien. Sí, pero no, realmente va encaminada a lo que dices, porque dice, ¿será necesaria la intención o no? O sea, al final, si es un acto y es la manifestación de interrumpir, pues realmente va a tener la intención. Sí. Sí, de acuerdo. Yo creo que se refiere más al carácter unilateral o bilateral, en este caso de los efectos jurídicos que se pretenden, ¿no? Porque si hablamos que el requerimiento es un hecho jurídico, necesariamente tiene que haber una aceptación e inclusive una negación por parte de la aseguradora. Pero me caso con la teoría del doctor Alan en su exposición en el sentido que uh, el requerimiento, si lo relacionamos con la reclamación, basta que sea un acto jurídico, ¿cierto? Una expresión unilateral por parte del asegurado, que no necesariamente implica que la aseguradora vaya a pagar o no. De hecho, podría objetarla, pero basta su intención, por ejemplo, en este caso, de querer que le paguen y de paso requerir la interrupción para que produzca efectos jurídicos. Entonces, bajo esos términos, también consideraría que es un acto jurídico. No, perfecto. Pues no tenemos más preguntas, resolvimos todo. Al doctor Sebastián, al doctor Alan y a la doctora Ana Catalina, muchísimas gracias por su tiempo, por exponernos y realmente demostrar una vez más que este tema del artículo 94 del Código General del Proceso, si bien puede tener como una visión pacifista dentro de la jurisprudencia, vemos que en la práctica pues se está cambiando y también pues a la final este tema del requerimiento escrito da para hablar mucho, pero a todos muchísimas gracias por sus intervenciones y por todo lo que han explicado. Les doy la palabra al doctor Carlos Mallorca, que va a concluir
bueno, antes vamos con Sebastián, que Sebastián tiene algo que decirnos. Sebastián, sí. No te escuchamos, Sebastián. Ok, listo. ¿Aló? Sí, pues en aras de terminar el webinar, porque yo creo que estos conversatorios lo que buscan es también dejar pensando al auditorio, yo quisiera dejar pensando a mis panelistas en una pregunta que previamente habíamos comentado, sin el ánimo de extendernos en el webinar, pero me parece que es muy pertinente y es en el hecho cuando tenemos múltiples deudores, o básicamente si lo relacionamos al contrato de seguro cuando tenemos coaseguros. ¿Acaso el requerimiento se tiene que presentar frente a todas las aseguradoras, por ejemplo? Entonces, sin resolverla, yo creo que esto es un punto más en torno a la controversia del artículo 94, pero les agradezco mucho, es un honor para mí estar aquí con ustedes y de esa forma, pues, termino la cuña frente a esta exposición. Gracias, Joseph. Gracias, doctor Sebastián. Ahora sí seguimos con el doctor Carlos Mallorca. Muchas gracias, doctor Joseph. Me faltó al doctor Joseph y lo más importante que representando a San Andrés y el doctor Sebastián es Bogotá, ¿cierto? Entonces tenemos ya gente de todo el país y quiero agradecerles nuevamente la asistencia. Creo que fue un foro muy interesante. Se expusieron, perdón, ideas y posiciones diferentes. Entonces, pues nos sobra recordarles y agradecerles la asistencia tanto a los intervinientes o panelistas como a los asistentes. Tuve pues el honor de revisar la lista de asistentes y encontramos personas a quienes admiro y respeto mucho y de verdad que les agradezco mucho estar presentes. No sobra advertirles que a través de nuestras redes sociales estarán pues informándose acerca de los eventos que vamos a realizar y nuevamente los invitamos para que se inscriban al CEDEP. Nuestra página de internet es cedep.co y nuevamente una feliz noche y un agradecimiento para todos los presentes. Gracias.